Bien, señor por la mesa, Camila Dames, ¿cómo está usted? Buenos días. Buen día. Muy bien, vamos a entrar en materia porque la noticia de ayer fue una conferencia de prensa que dio a la opinión pública el señor Contralor Federico Humbert con relación a una situación que se dio en la cual él denunció una serie de irregularidades y que denunciaba él que iba a suspender la planilla legislativa 080. Esto se da más que todo cuando en las instalaciones de la Asamblea Legislativa un grupo de los auditores de la Contraloría estaban revisando documentos y fueron desalojados los miembros de la seguridad de la Asamblea, los sacaron casi que a empujones y se quedaron no únicamente con las cajas que se estaban auditando, sino también con documentos que estaban ellos, que ya habían elaborado algunos funcionarios de la Contraloría. Y lo que se encontró, lo que reveló o develó el Contralor es que dentro de las anomalías estaba que habían varias familias enteras, familias enteras, que recibían miles de dólares, pero lo malo no es eso, sino que no iban a trabajar. Eso se llama botellas, históricamente. La otra es que algo que esto no es tragicómico, no quiero que esto se tome a chanza o en broma. En los informes, los registros habían puesto que el mes de febrero habían trabajado personas los días 28, 30 y 31, 29, 30 y 31 de febrero, desconocedores totalmente del calendario o simplemente pues les importa muy poco ese tipo de irregularidades. Y entre otras cosas también se nota allí claramente que la Contraloría, si bien es cierto que logró entrar en esa materia, aunque lo hace a destiempo, yo me pregunto y le hago la pregunta a ustedes, háganse ustedes la pregunta, vamos a los orígenes. Aparentemente esta actividad de la Contraloría, en opinión de no pocos, dicen que, y se preguntan, si no se hubiera descarrilado la candidatura de dos damas para ocupar un cargo de magistrada en la Corte Suprema de Justicia y la oposición no se hubiera unido para tomarse la Comisión de Presupuestos, si esto se hubiera sabido o no. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Las credenciales. Gracias, las credenciales. Si esto se hubiera destapado o no. ¿Saben por qué? Porque esto no es nada nuevo. Este tipo de excesos se han hablado durante mucho tiempo. Y nada más van cambiando de nombre. O sea, una vez que esto se resuelva, va a haber una nueva manera de hacer clientelismo político con contratos, donaciones, planilla, botella, como ustedes lo quieran llamar, pero simplemente van cambiando los esquemas. Por ejemplo, yo recuerdo la investigación de Maritrini-Sea sobre las donaciones, eso que le ofrecían a alguien $300, pero en verdad la persona nada más cobraba 10 o 20. Sí, un cheque de 1,000, ellos nada más recibían 100. Sí, pero a mí me parece importante recalcar que son varias conversaciones las que hay que tener y no podemos ignorar una por la otra. Ok, si es algo válido preguntarnos por qué está ocurriendo en este momento, pero no, yo creo que no hay que dejar que eso nos desenfoque de que hay gente en este momento que le han suspendido sus pagos, gente que ha trabajado legítimamente, que ese problema se tiene que resolver. O sea, la diferenciación entre quienes trabajan y no trabajan es otro tema que se tiene que resolver. La disponibilidad de dinero de los diputados, ese es otro problema que se tiene que resolver. Pero siento que si nos quedamos en el por qué, que es el discurso que están tratando de empujar algunos diputados, diciendo que esto es un ataque político, yo estoy cansada de las palabras ataque político, que es una persecución, etcétera. Ok, esa es una conversación importante, pero no dejemos que nos distraiga del hecho real que está ocurriendo, de las planillas que existen y de que no tenemos ninguna manera de saber quiénes legítimamente trabajaron, que los hay. La Asamblea claramente requiere personal y quienes simplemente están ahí por favores. Miren, la Corte Suprema de Justicia se pone a prueba nuevamente porque recordemos que en esta, lo que se llama una revisión concomitante, la palabra concomitante dice que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa, ese es el término de concomitante, o sea que de aquí para adelante lo que se está viendo, pero lo que están hablando es que la Corte Suprema tiene que decidir un amparo de garantías que presentó la señora Yanibel Ábrego en cuanto a las auditorías forenses que ordenó la Contraloría en la planilla 080. El tema ahora mismo se concentra en esa planilla. Miren,
el hecho de haber largado, sacado a la fuerza, empujones, por parte de una orden de la presidenta de la Asamblea, la señora Yanibel Ábrego, a los que designó la Contraloría para hacer el trabajo de la fiscalización, entonces eso provoca la suspensión de esa planilla. Por supuesto que van a utilizar toda clase de argucias, de argumentos legales para buscar la forma que no se conozcan muchas cosas más acerca de este tema, pero yo creo que es importante que el hecho de que aquí no es nada nuevo, se sabía que había gente que cobraba sin pagar, sin trabajar, familias enteras, se sabe, es conocido también que dilapidan los dineros del Estado, cerrando la oportunidad a muchos panameños que tienen ganas de trabajar y que irían a trabajar, ellos se han quedado con esos fondos públicos y sobre todo de una manera dudosa por parte de muchos diputados que a la hora de rendir cuentas, por ejemplo, con los dineros que se les asignaron, porque este gobierno fue el que le asignó, le subió de 4 a 30 mil dólares. No hay que olvidar esto, esta administración fue la que le hizo ese incremento a los diputados. Ahora estamos viendo que esto, y yo no creo que la Contraloría no estuviera enterada del manejo de esos fondos por parte de la Asamblea de Diputados. Es un tema sumamente complicado, porque el Contralor habló de que en la Asamblea hay 6 planillas. La 001, la 002, la 080, la 172, y se me están yendo 2 que no me acuerdo exactamente cuáles son. Hay una imagen que mostraron en la conferencia de prensa con las 6 planillas, y ahí explican que no todas requerían refrendo de la Contraloría, no todas estaban incluidas en la planilla del Estado, algunas eran por personal de inversión, otros era personal fijo, otro era personal transitorio, etcétera. Yo creo que esta es una oportunidad de poner orden, porque en las finanzas. En las finanzas y en la estructura, así como las empresas tienen su organigrama. O sea, cualquier empresa o ministerio tiene su organigrama que define la jerarquía de mando para que pueda funcionar eficientemente cualquier máquina del Estado o del sector privado. Creo que es hora de sentarnos a definir. Va a tener que haber una limpieza de planilla, no solo en la Asamblea, porque estoy segura... Y el Ejecutivo también. Yo estoy segura que diferentes órganos del Estado tienen eso, pero hay que poner orden. En especial cuando por un lado vemos estas cosas pasando y por el otro están pidiendo 300 millones de dólares para llenar huecos. Una dispensa. Es sumamente irónico que están solicitando dinero por otro lado, pero vemos el grifo abierto botando dinero por el otro. Entonces, definitivamente necesitamos una limpieza. Y yo creo que por ahí nos tenemos que enfocar. Que si los por qué, eso se puede ver después. Ya encontramos que hay un problema. Y claro que va a tener que haber responsabilidades por la gente que sabían de este problema y no lo reportaron hasta ahora, que tenían razones políticas para hacerlo. Ellos conocidos, Esa es otra conversación que podemos tener. Pero en este momento me parece que la prioridad es arreglar el enredo que hemos visto que se ha destapado aquí. O sea pero no van a faltar quienes pretendan banalizar estos actos de corrupción, exculpándose y echándole la culpa o los males a otros. Eso yo lo veo venir, pero vamos a describir cosas muy puntuales. A ver, se encontró una familia que recibió cheques, 151 cheques, una familia por 146 mil dólares. Personal, como se dice, que laboró incluso los días de carnaval y los días de la Semana Santa. Pero el más grave de todos, me parece a mí, es haber puesto que habían prestado sus servicios los días 29, 30 y 31 de febrero. Eso es una ofensa al intelecto de los panameños. Entonces, dentro de esas irregularidades, muchos o una gran parte cobraba sin trabajar. Entonces, lo que se ha logrado es que... ¿Eso no es especulado? ¿Ah? Eso no es especulado. Sí, pero lo que pasa es que a mí me preocupa es que esto se hizo público, me parece muy bien, esto se sospechaba, ok, ¿esto en qué va a terminar? O sea, yo me pregunto si esto va a entrar ya a la esfera donde se va a investigar más a fondo y castigar a los culpables. Esa es la pregunta. Es que yo lo pregunto porque estoy tratando de dilucidar cuáles son los distintos niveles de responsabilidad, porque no hay un solo culpable aquí, eso es mentira. Aquí alguien falló en la fiscalización. Si fue la Contraloría o alguien en la Asamblea cuyo trabajo era verificar eso, no lo sé, pero hay un auditor interno en la Contraloría o externo. Hubo serias fallas en la labor fiscalizadora, hubo serias delitos, estoy segura, por parte de los diputados que permitieron esto y que facilitaron
esa familia de los $147,000, etcétera, para mí eso es peculado porque es mal uso de los dineros del Estado. Uso inapropiado. Uso inapropiado de los dineros del Estado. Entonces tenemos diputados con clara responsabilidad, porque ellos son los que al final del día decidían quiénes iban a estar en sus planillas. Tenían ese tipo de discrecionalidad. Tercero, bueno, también la gente que aceptó esos dineros, o sea, la gente que las mal llamadas botellas, la gente que aceptó el dinero y los puestos sin trabajar, ellos también tienen responsabilidades en este asunto. Para mí la única gente que yo sí le voy a dar mi apoyo en todo este enredo es la gente que legítimamente y honradamente estaba yendo a trabajar como secretarias, relacionistas públicos, abogados, economistas, porque los hay. Es muy importante, yo me rehúso a irme con el discurso extremista de algunas personas que dicen que las 3,000 personas de la planilla 080 tienen que sufrir por esto. No, hay gente que es la que mueve esa asamblea y permite que ese órgano del Estado siga abierto y requieren nuestro apoyo en este momento. Y es por esa gente que tenemos que ponernos bravos en este momento con los diputados también y decirles, oigan, sus empleados están sufriendo y si sus empleados estaban trabajando bien, usted muévase y usted presente sus papeles, porque ahí hay gente, entre esas 3,000 personas que tiene hipotecas, que está tratando de pagar una casa, un carro, y en este momento les acaban de cortar sus ingresos y tienen hijos que están en la escuela, etcétera. Eso es injusto, y yo no creo en este caso que deban para justos por pecadores. Así yo creo que se arregle esto lo más rápido posible, porque hay gente inocente que está yendo a trabajar y les acaban de arruinar, o sea, su mes y les acaban de afectar sus finanzas por un buen rato. Es fácil, que los diputados primero digan los nombres de cada una de las personas que tienen en su planilla. Eso es lo primero. Yo soy pragmático en esto. Primero la lista de cada diputado para separar, porque tampoco todos los diputados incurrieron en este tipo de faltas, tengo entendido. Ni creo que haya sido así. Creo que solo 2 diputados han presentado sus planillas. Creo que han sido Ana Matilde Gómez y José Antonio Domínguez. Por eso, yo que lo han hecho. Le propongo a la Contraloría o a quien corresponda que exijan la presentación de los nombres de cada una de las planillas, los montos, y que se sepan quiénes son los que trabajan y que además de eso se les respete su trabajo si ellos han ido a cumplir con sus funciones. Eso está bien. Pero aquí hay un hecho histórico. Es la primera vez en poco más de un siglo que la Contraloría de la Nación, de la República, practica un audito a la Asamblea de Diputados. Yo quiero llevarlo un poquito más allá. Una vez terminen estos auditos, porque tampoco yo creo que es inteligente comenzar esto y por un acuerdo político o una componenda se detenga ahí y quede esto nada más como otro escándalo más. Esto tiene que llevarse a una palabra que a mí me disgusta, que es hasta las últimas consecuencias. Esto no puede quedar impune, lo que quiero saber. O sea, no puede quedar como un escándalo, como un bochinche de barrio. El reto aquí es que paguen las consecuencias quienes incurrieron en este acto de latrocinio, de rapacidad de la cosa pública. Voy a un corte comercial, regreso más aquí en Info Análisis.